Ok. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estar a ver si alguien más o menos identificó cuál va a ser el tema de hoy. ¿No? ¿El primer canto cuál fue? 10,000 razones para. Y, pero decía también ahí. Ok. Luego la segunda. ¿Y el segundo canto? Decía que Dios está contento porque la iglesia adora. Y luego el tercer canto también hablaba de adorar, ¿verdad? Hoy voy a hablar de lo que es la adoración, hermanos. Hoy voy a hablar de lo que es la adoración. Pero antes, déjeme decirle que desde la perspectiva cristiana, pero desde la perspectiva de los cristianos evangélicos, ¿verdad? Porque hay otras religiones que se consideran cristianos, pero nosotros somos cristianos evangélicos, es decir, nuestra doctrina, nuestras convicciones son de la Biblia, ¿ok? Desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Adorar es un acto de reverencia, ¿sí? Es un acto de amor, sumisión y entrega a Dios. Este acto se expresa a través de la alabanza, a través de la obediencia y a través de dedicarle mi vida al Señor. Hoy en día se ha desvirtuado un poco, un mucho, no lo sé, lo que es la palabra adorar, y pensamos, o se piensa en algunas iglesias, algunos templos, denominaciones, que adorar solamente consiste en cantar. ¿Sí? Están así en otras iglesias que han dividido la hora de la alabanza en dos, canto de adoración y canto de alabanza. Cuando es solamente alabanza y la alabanza forma parte de la adoración. ¿Ok? Desde esta perspectiva, entonces, hermanos, déjenme decirle que adorar es un acto que se expresa a través de alabar, esto es cantar, ya sea cantos muy tranquilos o cantos un poquito más armoniosos, ¿verdad? No importa, es una sola cosa y se llama alabanza. También se expresa a través de una actitud. La adoración también se expresa a través de una actitud, ¿sí? Y esta actitud es la vida del creyente a diario, a diario. Entonces, podemos decir que la adoración es un estilo de vida, ¿ok? La adoración va más allá, hermano, de un momento, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente cuando estamos cantando o cuando estamos pasando por un momento, por decirlo así, muy sublime, pensamos que eso es la adoración, pero no es así, ¿sí? La adoración es tener una forma completa, íntegra de vivir. Esto es que yo adoro cuando estoy comiendo, yo adoro cuando voy caminando, yo adoro cuando estoy con mi familia, yo adoro cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela, yo adoro en todo lugar porque es mi forma de vivir, en una constante adoración, ¿verdad? ¿Cómo dice la primera carta a los Corintios, por favor? Capítulo 10, versículo 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ok? En pocas y resumidas palabras, toda nuestra vida, hermanos, debe de ser una constante adoración. Adorar correctamente es comportarnos
de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Es comportarnos con misericordia, comportarnos con justicia, comportarnos con humildad, recordando quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Ok? Mi estilo de vida es eso. ¿Quién es Dios y quién soy yo? La adoración, hermanos, va más allá de solamente un momento en el culto, ¿ok? O solamente cuando cantamos, así lo expresa Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir que no solamente cuando estoy en el templo, sino que, como lo dije anteriormente, donde quiera que yo esté, debo de estar adorando. Buenas o malas circunstancias, yo debo de estar adorando. Porque no se trata del momento, no se trata del espacio. Se trata de quién es Dios y quién soy yo. ¿Ok? Pero también Jesús nos enseña que debemos adorar en espíritu y en verdad. Jesús enseñó que la adoración debe ser en espíritu, es decir, debe fluir desde nuestro corazón, desde nuestra mente, a todo nuestro ser, pero debe de estar controlado por el Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que hemos recibido, ¿verdad? La bendición de ser salvos. Busque por favor Juan capítulo 4, 23 y 24. Juan capítulo 4, 23 y 24. Déjeme leer, se lo dice así. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? La adoración, hermanos, no se trata de emociones desbordadas. No se trata de entrar en un sensacionalismo. No se trata de entrar en un éxtasis donde no sabemos lo que hacemos. No se trata de caer en un éxtasis donde empiezo a hablar galimatías, empiezo a decir cosas incoherentes para Dios. La adoración no se trata de emociones. Sí, yo no adoro si estoy contento, yo no adoro si estoy alegre, yo adoro siempre, buenas o malas circunstancias. Sí, no se trata también de demostrar que soy un adorador, ¿verdad? Y me desbordo en hacer algarabías, en gritar. Y con eso quiero demostrar que soy más adorador que el que es serio, que el que es tranquilo. ¿Sí? Yo veo a veces, me gusta observar a la gente, ¿verdad? Yo veo que aquí en nuestra iglesia hay gente que al cantar aplaude, en otras iglesias levantan las manos, en fin. Pero yo veo a un Juan Estrada que él canta serio, tranquilo. Y no significa que el uno o el otro es mejor o adora más. Porque eso no depende de lo que se ve. Depende de la relación que se tenga con Dios. Y cada quien la expresa de acuerdo a esa relación que lleva con Dios. ¿Ok? Por eso cuando vamos a una iglesia y que dicen, adora hermano, pues estoy cantando, pero exprésalo. Bueno, es mi forma de expresarlo. Yo no tengo que imitar, yo no tengo que hacer lo que los demás hacen para que vean que estoy adorando. Mi adoración es directa hacia el Padre. ¿Ok? La adoración se trata de la relación que yo tengo con Dios y cómo esa relación me lleva a corresponder todo lo que Dios ha hecho, está haciendo
y todo lo que Dios hará. No solamente por mí, sino también por mis seres amados. ¿Ok? Cuando nosotros leemos el pasaje que acabamos de leer de Abraham, nosotros podemos hacer uso de una regla que se llama la primera mención. La regla de la primera mención. Si usted busca en la Biblia, antes del capítulo 22 de Génesis, no va a encontrar la palabra adorar o adoración. La primera vez que se menciona la palabra adoración es en Génesis capítulo 22. Y el pasaje nos da una idea, una referencia de lo que significa adorar, hermanos. ¿Ok? Parafraseando el pasaje, recordemos que a Abraham, Dios le había prometido que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y ese hijo era muy deseado, ¿por qué? Abraham, 100 años, Sara, 80, 90 años, estéril, era imposible que pudiera tener un hijo, ¿verdad? También vemos cómo Sara, buscando que Abraham aparentemente cumpliera con lo que Dios había establecido, le incita a que tenga un hijo con una sirvienta, pero el Señor le dice, no, es que eso no es. No es, yo quiero hacer algo de lo que parece imposible hacerlo. Y entonces Sara tiene un hijo, a Isaac, un hijo deseado, un hijo casi imposible de que surgiera, ¿verdad? Por lo que dije, papá ya muy anciano, mamá estéril, pero nace un hijo. ¿Cómo creen ustedes que se sentían Sara e Isaac con este hijo? ¿Cómo se sentiría usted, hermana? Contenta, alegre, ¿verdad? Oye, qué milagro de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es mi Dios que a pesar de que no puedo, Dios me ha dado un hijo. ¿Cómo te sentirías tú, Pablo? Qué maravilloso Dios, a pesar de mi edad, ya anciano, ya casi para pasar a otro lado, Dios me permite tener un hijo. Yo creo que cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, sentiría esa emoción, sentiría ese gozo, ¿verdad?, de tener un hijo. Pero ¿qué es lo que pasa en el capítulo 22, hermanos? Pareciera que Dios es un Dios cruel, un Dios despiadado, ¿verdad?, al decirle a Abraham, Isaac, ¿verdad?, ese hijo que yo te he dado, Isaac, el hijo que tú habías estado esperando, Isaac, el hijo de la bendición, ¿sabes qué? Quiero que me lo entregues. Y tal vez Abraham en un principio no entendía lo que era entregárselo, ¿verdad? Perdón, hermano, sé que pasó algo allá que me causó risa. Abraham dice, caray, ¿cómo? ¿Por qué Dios me pide que le entregue a mi único hijo, al hijo que él me había prometido, al hijo que me dijo que de él iban a nacer miles, íbamos a ser una gran nación? ¿Cómo? ¿Por qué Dios me pide eso? Cualquiera de nosotros hubiera pensado eso. Mas, sin embargo, Abraham actúa muy con sabiduría, considero yo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver aquí en el pasaje cómo Abraham obedece. Se levanta al otro día tempranito, prepara la leña para hacer el holocausto y le dice a dos sirvientes, acompáñenme. Y toma a su hijo Isaac, toma a sus sirvientes, los burritos ahí cargando la leña y sube al monte, ¿verdad?, a sacrificar a su hijo. Qué difícil, hermanos. Qué difícil es obedecer a veces a Dios. Yo me imagino a Abraham caminando y pensando, oye, mi hijo. Y me lo imagino volteando a ver a su hijo y su hijo alegre porque va con papá. Y Abraham con toda la cara compungida y lo voltea y lo ve y le tiene que sonreír. Le tiene que sonreír, ¿verdad? Y el hijo alegre, vamos a, no sé, ¿verdad? Los hijos siempre nos alegramos cuando papá de vez en cuando nos lleva a algún lugar o nos invita a participar en algo, ¿verdad? Y entonces llegan,
Sí, al tercer día dice, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Primera vez que se menciona una palabra derivada del verbo adorar. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué interesante, ¿verdad? Porque le dice a los siervos, hasta aquí llegan ustedes, nosotros vamos a seguir. Y entonces Abraham agarra la leña y se la pone al niño. Mi hijo, usted cárguela. Y él se lleva el cuchillo. Vente, vamos a caminar. Y se lo lleva, y luego dice que llegan al lugar, ¿verdad? Dice el versículo 7, el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto? Como que Isaac dijo, caray, yo llevo la leña, mi papá lleva el cuchillo, pero nomás vamos él y yo. No hay el animalito que se va a sacrificar. De alguna manera Isaac como que empieza a decir, hay algo extraño en esto, ¿verdad? Y entonces Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Interesante las palabras, porque Abraham no le dice Dios va a proveer, dice Dios se proveerá. O sea, Dios mismo va a buscar su holocausto. ¿Sí me explico? O sea, Dios, hermanos, no necesita que nosotros le llevemos las cosas. Él solo puede proveerse de lo que Él requiere. El hecho de que nosotros participemos es por la pura gracia y misericordia de Dios, de eso, de hacernos partícipes de algo que es divino. ¿Sí me explico? Nosotros, hermanos, al diezmar, no es que Dios necesite nuestros diezmos. Dios nos quiere hacer partícipes de lo que Él puede hacer con lo poco o lo mucho que caiga en el alfolí. Dios no necesita de nosotros para hacer su obra. Él puede usar a cualquier persona, pero Dios, en su gracia y misericordia, quiere hacernos partícipes a cada uno de nosotros. Y eso debería de llevarnos a estar emocionados. Oye, Dios me está dando una oportunidad. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que tengo, a pesar de mis defectos y virtudes, Dios quiere usarme. ¿Ok? Luego continúa el pasaje. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué tremenda esta escena, hermanos. La verdad, yo cuando recién la leí decía, caray, yo todavía no tenía hijos. Pero cuando ya tuve mi hijo, decía yo, no, pensar que me diga Dios que sacrifique a mi hijo, híjoles, no sé. No sé. Ahorita, emocionalmente, pues muy espiritualmente le dijera, no, yo sí estoy dispuesto, pero la verdad es que a la hora de estar en esa situación, no sé qué pasaría. No sé, la verdad. Y luego ya vemos que el Señor le dice, no, detén tu mano, ya sé que lo vas a hacer. Porque al principio del capítulo dice que era una prueba. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? El adorar implica obediencia, obedecer a Dios. En ocasiones es muy difícil obedecer a Dios porque pareciera que lo que Dios nos pide, que lo que Dios nos demanda,
no tiene sentido para nosotros, hermanos. Pareciera que lo que Dios nos pide va en contra de lo que Dios mismo es. Pareciera que lo que Dios nos ordena va en contra de su esencia del amor. Pero se nos olvida que Dios en su voluntad es perfecto y que todo lo que Él nos ordena, todo lo que Él nos pide es con un propósito. Es difícil obedecer a Dios. A mí me ha costado obedecer a Dios. Pero he entendido que al final no hay nada mejor que hacer lo que Dios demanda, porque detrás de eso Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan que cuando obedecemos recibimos bendición. Y ya después de mucho tiempo decimos, ya sé por qué. Pero durante el momento estamos preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué así? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que llevar? ¿Por qué tengo que poner? Y hacemos miles de preguntas, ¿verdad? A Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es algo natural del ser humano el preguntar por qué. Pero el adorar es obedecer. Abraham pudo haberle dicho, Señor, pues sacrifica a otro, pues es mi hijo. ¿Por qué voy a sacrificar yo a mi hijo? ¿Por qué voy a sacrificar a mi único hijo? Abraham podía haber puesto mil excusas. Oye, no lo puedo sacrificar, porque entonces echaría a perder el plan de la promesa que tú me diste, y entonces ¿de dónde va a ser la gran nación? En fin, podemos tener miles de argumentos que Abraham pudo haber dado, ¿verdad? Pero la cuestión es que no puso ningún argumento. Solamente hizo lo que el Señor le mandó. Adorar significa sacrificar. Sacrificar. A veces lo que más queremos. A veces lo que más amamos. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. A nosotros a veces en la adoración que tenemos hacia el Señor, Él nos pide sacrificar no a nuestros hijos. Nos pide sacrificar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo, nuestra mente. Él dice, sacrifícate. Y no nos pide sacrificios como hacen otros de irse golpeando y todo eso. No, ¿verdad? Pero si yo quiero adorar, tengo que sacrificar. Tiene que ver con lo que veíamos ahorita en la clase. Tiene que ver con negarse a uno mismo. Yo sacrifico mi tiempo de descanso. Yo sacrifico mis recursos en pro de la obra del Señor. Yo sacrifico en ocasiones que mi familia esté disfrutando de algo por llevarla a las actividades, al templo, a la adoración. ¿Sí me explico? Ya no nos pide que sacrifiquemos la vida, o no nos lo ha pedido, ¿verdad? Pero sí nos pide que hagamos un sacrificio para adorar. Adorar implica sacrificio. Pero adorar también, hermanos, significa confianza. Confianza. En dos ocasiones, en este pasaje, Abraham demostró confianza. ¿Sí? Cuando llegan al monte, capítulo 22:5, Abraham dijo a su siervo, ¿verdad? Esperad aquí con el asno. Y luego dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego dice, y volveremos. Espérame, Abraham, ¿cómo que van a volver si el Señor te está mandando a que sacrifiques a tu hijo? O sea, deberías de decir, y el muchacho y yo iremos y luego yo voy a volver. Abraham, hermanos, no sabía qué iba a pasar. No sabía cómo iba a actuar Dios, pero él sabía que no iba a romper la promesa de que de su hijo se haría una gran descendencia. La palabra es clara. El muchacho y yo iremos y volveremos. Y luego después, cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el holocausto, papá? Otra vez Abraham le dice, Dios proveerá. Dios se va a proveer un holocausto.
Dentro de la mente de Abraham, es mi opinión, ¿verdad? Él sabía, por lo que ya había vivido con Dios, las experiencias que había tenido con Dios, que Dios iba a obrar de tal manera que su hijo Isaac no iba a morir. Adorar es confiar, hermanos. Cuando el Señor dice, da ese paso de fe, es aventarse, es confiar. Hay una anécdota de un alpinista cristiano que un día andaba ahí en las montañas y se cayó, pero como traía la cuerda de seguridad se quedó colgado y andaba muy alto y había muchas nubes. Y dice que se pone a orar y le dice, Señor, ayúdame. Y después de cierto tiempo, escucha una voz que le dice, corta la cuerda. Y él dice, ah, caray. Y le pregunta, Señor, ¿eres tú? Sí, le dice, ayúdame, Señor. Y la voz le dice, corta la cuerda. ¿Cómo voy a cortar la cuerda, Señor? Si corto la cuerda, me voy a caer al vacío y me voy a morir. Y el Señor le dice, confía, corta la cuerda. Para no hacerle muy largo el cuento, él nunca cortó la cuerda. Pasaron días, él murió colgado y cuando fueron y lo rescataron, estaba a 1 metro del suelo. Pero él no lo veía. Había neblina, había nubes y él no veía. A veces, hermanos, Dios nos manda algo y nosotros dudamos de él. Dios nos dice, deja tu trabajo y dedícate a esto. Y decimos, no, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Yo lo viví, hermanos. Yo lo viví. Sí, yo tenía un puesto muy bueno y cuando el Señor me llamó, yo decía, no, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mis comodidades? O sea, esto es una locura, decía yo. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Hasta el día de hoy no me ha faltado un techo y no me ha faltado un alimento en mi boca. Adorar es confiar. Saber que la voluntad de Dios es perfecta y que Él cuando nos manda algo es porque Él ya va adelante y está preparando el lugar a donde vamos a llegar, hermanos. Eso es adorar. Abraham confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Vamos a volver. Dios va a proveer. Y Dios lo hizo. Tanto así que cuando nosotros somos adoradores genuinos, en espíritu y en verdad, Dios bendice. Y la bendición se cumplió, ¿verdad? Porque de Abraham nació Isaac y de Isaac nació la gran nación de Israel. ¿Qué tan dispuestos estamos a adorar, hermanos? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle al Señor todo? ¿Qué tan dispuestos estamos en confiar a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos en sacrificar las cosas que tenemos? Eso es adorar. Y se lo repito, no se trata de un lugar, no se trata de una acción, es un estilo de vida. ¿Sí? A forma de conclusión, necesitamos obedecer a Dios, hermanos, a pesar de que el terreno se vea oscuro y tenebroso. Si Dios nos dice avanza, usted avanza. El Señor le dijo a los discípulos, avienta la red, y le dijeron, otra vez, Señor, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos tirado la red y no sacamos nada. Toda la noche, ¿tú crees que en una...? Pero el discípulo le dijo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Confió. Si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Y llegó la bendición. No podían sacar la red, tuvo que hablarle a otros, vengan a ayudar. Cuando adoramos, hermanos, Dios bendice. Hay que confiar en Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es de Dios, le pertenece a Él. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros hijos.
Y no descarte la idea de que en algún momento Dios le pida algo de lo que usted tiene. Y adorar es decirle al Señor, todo es tuyo, Señor, yo te lo regreso. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Para los discípulos, hermanos, adorar es reconocer la soberanía de Dios y responder con amor, obediencia, entrega, devoción y sacrificio en todas las áreas de nuestra vida y en cada momento de nuestras vidas. No se trata de un ritual, no se trata de un momento, no se trata de un lugar, se trata de su conexión con el Señor. ¿Ok? Y para terminar, quiero leerle el Salmo 29:2. Salmo 29:2. Que dice lo siguiente. Voy a leer desde el 1, dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos, Dios busca adoradores, en espíritu y en verdad. Dios busca discípulos dispuestos a obedecer, a entregarse, a sacrificarse en pro de la extensión del Evangelio. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta que necesitamos respondernos nosotros mismos. ¿Voy a seguir igual? ¿Voy a seguir pensando igual? ¿Voy a seguir haciendo lo mismo y que no me ha resultado? ¿Voy a seguir frecuentando a la gente que no me ha bendecido? ¿Voy a seguir haciendo todo aquello que en vez de acercarme a Dios ha impedido que yo establezca una relación correcta con Él? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a seguir sumido en mis filosofías, en mis ideas, en mis pensamientos, en mis deseos? ¿O voy a cambiar eso por seguir la voluntad del Señor? Una respuesta que necesitamos respondernos, hermanos. Todos. Porque de la respuesta depende lo que va a ser mi vida. Tuvimos una decisión muy importante cuando aceptamos al Señor. Pero ahora tenemos que decidir. ¿Lo sigo como Él quiere o lo sigo como a mí me da la gana? Así que creo que es muy buena pregunta para reflexionar, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, adorar, como dice tu palabra, es más que un simple acto, Señor. Implica una actitud, implica una entrega, un compromiso, implica obediencia, sacrificio. Y Dios, yo como líder de este rebaño, Señor, yo lo que más deseo es que todos juntos como iglesia, Señor, seamos verdaderos adoradores, Señor. Que tú veas a cada uno de estos tus hijos, Señor, y te complazcas y encuentres esa adoración genuina en nuestras vidas, Dios. En donde quiera que estemos, con quien estemos, Señor, que nuestra vida verdaderamente refleje, Señor, ese temor, ese respeto, esa reverencia hacia ti, Señor. Que no nos amoldemos, Señor, a la gente que nos rodea, que no nos amoldemos a las circunstancias, que no actuemos, Señor, como actúan los demás. Que verdaderamente a través de la adoración, Señor, marquemos una diferencia, Padre, y que más gente quiera convertirse en adorador también, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Padre. Hoy más que nunca en este mundo perverso, en este mundo corrompido, Señor, en este mundo que cada día se desmorona más, Señor,
es cuando más deben de surgir esos verdaderos adoradores, Señor. Y queremos ser parte de ese grupo, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos gobierne por completo, que tome el control de nuestra vida, Señor, que quite todo aquello que estorba para que hagas tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Gracias porque has tenido compasión y misericordia de nosotros, Señor, y a pesar de todos los errores que hemos cometido, tú aquí nos tienes, Dios. Y aún así tú quieres usarnos, Padre. Tú quieres hacer grandes cosas con nosotros. Solo hace falta, Señor, creerlo y permitir que lo hagas. Así que Dios, aquí está tu iglesia Siloé, para que cumplas el propósito, Señor, por el cual estamos aquí. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Provéeles lo necesario, Señor. Que ellos puedan entregarse, comprometerse, obedecerte, Señor, y sacrificar lo que sea necesario. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Te reconocemos, Jesús, como nuestro Salvador. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestro guía y nuestro consolador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.